Buenos días, estamos aquí con el senador Jimmy Chamorro. Usted hoy hizo algo muy importante para mi concepto, que es un foro en contra de la corrupción, para mostrar la posición de Colombia y la posición de otros países por la corrupción. ¿Qué se vio hoy, senador? Bueno, algunos puntos importantes. Lo primero es que la corrupción hay que abordarla desde todos los ángulos. Lo que no puede ser es que la corrupción se convierta simplemente en acusaciones, en gritos, en recriminaciones, en insultos de unos hacia los otros. La corrupción hay que abordarla de manera integral, y para hacerlo hay que abordarlo con la mayor responsabilidad posible. No puede ser que la corrupción sea entonces ahora un adalid de un tema netamente electorero y netamente politiquero, manejado desde un ángulo netamente egoísta, personal, persiguiendo por supuesto algún propósito de carácter particular. Agradezco lo cual los panelistas que hoy nos han acompañado, no solamente aquí de Colombia, de fuera del país, pues nos han dado sus luces al respecto. Algunos puntos importantes es que esto se inicia desde los más pequeños. En cuanto a lo que concierne la educación, inicia desde la familia, pero también hay medidas que hay que seguir tomando, medidas importantes. Los entes de control deben trabajar de manera colaborativa, de manera cooperativa, de manera unificada. No podemos duplicar esfuerzos para combatir la corrupción. Algunas propuestas importantes: que los entes de control, la justicia colombiana no puede tener un origen político, tiene que ser totalmente independiente. Temas tan importantes como, por ejemplo, lo que tiene que ver la relación entre la corrupción con la desigualdad, la relación entre la corrupción y los servicios públicos, la corrupción vista desde el ángulo de la formación, de la educación. Entonces no se trata simplemente de abordar la corrupción de manera aislada, porque eso sería absolutamente irreal y sería pues irresponsable. Hay que abordarlo desde todos los ángulos, y creo que esto ha abierto un debate muy importante con la altura con la cual queremos que se haga. ¿Cree usted que los tratados de paz puedan facilitar la corrupción de pronto? Bueno, lo que también es cierto es que el conflicto armado ha profundizado la corrupción. Lo que aspiramos con el cese del conflicto armado, y concretamente con el acuerdo que se está llevando a cabo con las FARC, es que podamos llegar, y finalmente el Estado social de derecho, a hacer presencia en las regiones donde el país no lo ha podido hacer por diferentes razones. Una de ellas obviamente por un criterio de abandono por parte del Estado, porque el Estado no tiene la capacidad o porque no ha tenido la voluntad de hacerlo. Otra es porque seguramente el conflicto armado se ha empecinado con ciertas regiones del país. No hay excusa para que el Estado no haga presencia en todo el territorio nacional, y el hacer presencia es algo esencial, es algo fundamental para lo que significa la percepción de la corrupción. Teniendo un país tan rico como lo es Colombia, ahorita con los tratados de paz, tratando la parte de la corrupción, pueden llegar aquí multinacionales a ejercer trabajos y acabar con nuestras selvas, como se han venido diezmando durante los últimos 20 años. Y esto también es una especie de corrupción, que es algo que ha corroído al país, por lo cual somos parte de este pulmón del mundo. Y queremos saber si con estos tratados de paz, con esta restitución de tierras, puede llegarse a diezmar esto y contribuir a la corrupción realmente en cuanto a la expropiación de tierras, o eso, cómo se va a generar ese control para que no haya esa corrupción, cómo lo tiene planteado el Congreso, qué ha pensado en cuanto a esto, o qué se ha hablado como hoy en el foro. ¿Qué se ha hablado de esto en cuanto a la corrupción de estos aspectos? No, sin duda alguna el tema de la minería, no solamente ilegal, sino la minería legal, entre comillas, obviamente pues también ha tenido un foco de corrupción muy importante. El hecho de que alguien tenga licencia para poder operar desde el punto de vista minero no quiere decir que lo esté haciendo de manera ética. Muchos de estos permisos obviamente son concedidos a través de mecanismos fraudulentos, a través de mordidas, de sobornos, de coimas. Y eso es algo en lo cual tenemos que cuidarnos demasiado. Ahora, lo que hay que encargarnos frente a todo este tema es lo que aborda el tema de la desigualdad. Hay un tema fundamental dentro de este foro que se abordó, y es la corrupción y la desigualdad. Entre mayor desigualdad, obviamente mayor percepción de corrupción hay, y mayor riesgo y mayor peligro de caer en actos de corrupción van a existir. De manera que todo esto tiene que ver con tierras, con
con todo el tema mineroenergético. Tiene que ver obviamente con la restitución de tierras para campesinos, para campesinas y demás. Lo que no puede ocurrir de manera alguna es que se privilegien a unas pocas multinacionales y grandes empresas colombianas en detrimento obviamente de una gran mayoría de colombianos. De esto se trata al fin y al cabo el posconflicto. Si el posconflicto no garantiza eso, entonces fracasamos en este proceso de paz. ¿Cómo ve usted la ética en este país en cuanto a la parte de la corrupción? ¿Cómo ve la ética en los funcionarios públicos? ¿Cómo ve la ética en las personas? ¿Y cómo ve la ética en las personas del margen general? ¿Y cómo ve la ética en las instituciones en sí de este país? Es que la corrupción es algo que lamentablemente ha llegado a todas las instancias, no solamente a las élites, digamos, desde el punto de vista político, sino al servidor público, pero también al sector privado. Algo muy grave que aquí se presentó por parte de la Secretaría de Transparencia es que en los estratos más altos en el país es donde más justifican una mordida o una coima, o sea, un acto de corrupción. Eso es algo que llama la atención, que la justifican. Vemos que el 25% de los estratos altos justifica una mordida, cosa que preocupa, y preocupa grandemente. ¿De qué estamos hablando entonces? Que no hay unos valores, más que una ética es que no hay valores frente a una situación de este tema. O sea, entonces esto es algo que aborda a todos los segmentos del país. Tan corrupto es el que ofrece como el que recibe, y en ese orden de ideas, pues tan corrupto es el que promueve una transhumancia electoral como aquellos colombianos y colombianas que fueron en el orden de 1,5 millones que cayeron en este tema en las pasadas elecciones regionales. Bueno, ya para finalizar, sabiendo que en China, por ejemplo, temas como la corrupción tienen una pena de muerte, y en algunos países se golpea durísimo esto porque es en estos países como un país como Colombia, de pronto a una persona por matar de hambre a otra se le juzga y se le lleva a la cárcel y se le da una pena grande, pero a personas que tienen gran poder, que matan de hambre a miles, no les llega realmente la justicia, sabiendo que en China hay estas cosas y en otros países hay estas leyes que impiden totalmente esto y que han progresado mucho en su política. ¿Usted qué me dice, senador? Bueno, la pena de muerte es algo que no es adecuado para Colombia. Hay países obviamente que sí lo aplican para diferentes tipos de crímenes, pero hemos visto que aquellos países los cuales tienen una percepción de corrupción baja, como por ejemplo Canadá o Suiza, no existe la pena de muerte. Tienen otro tipo de medidas que inclusive son mucho mejores que una meramente represiva. En Colombia tenemos condenas muy altas. Una condena de 40, una condena de 60 años para un crimen, pues básicamente se convierte en una cadena perpetua. Sin embargo, no es suficiente para disuadir o para inhibir a alguien a que cometa un tipo de crimen pues de este tipo. Lo que tenemos es que abordar una política integral de lucha contra la corrupción, donde no solamente se aborden penas, digamos, sino donde igualmente vayamos a todo este tema de lo que tiene que ver la prevención, pero también a que las personas, que los colombianos actúen frente a este tema, frente a todo lo que está ocurriendo en el país, sobre todo el tema de Odebrecht, de Reficar, entre otros tantos casos que seguramente el país conoce y los que no conocemos. Si hay algo bueno de todo esto, si podemos rescatar algo bueno, si se podría llamar de esa manera, es que por primera vez la gente está rechazando y está actuando con repulsa, está condenando masivamente este tema y está exigiendo resultados. De manera que eso me parece que es algo positivo y ojalá los colombianos no bajemos la guardia en ese sentido. Bueno, senador, sabiendo que el Senado pues, es el que fabrica las leyes y todo esto, y sabiendo que se tiene esta información, ¿por qué no se ha llegado de pronto, usted que permanece en el Senado, que ve todos los debates y que está ahí como ponente, teniendo toda esta información sobre otros países, Colombia, ¿por qué no ha progresado un poco más en cuanto al tema de la corrupción? Porque hay intereses desde el punto de vista personal y hay intereses políticos. Ahora solo basta ver este debate de la corrupción cómo se está llevando a cabo, con acusaciones del uno hacia el otro y el otro hacia el uno, con insultos: usted es el corrupto, usted es el bandido, usted es el que dice esto, usted ha dicho esto otro, y se está utilizando de una manera populista, y eso me preocupa, no puede ser de manera alguna. Entonces, mientras la corrupción siga siendo una bandera electoral populista, una bandera personal,
con el cual yo obtengo algún beneficio de carácter político o de carácter individual, pues no vamos a combatir la corrupción desde donde tenemos que hacerlo, que es desde su raíz. Muchísimas gracias, senador. ¿Me le podría regalar ahí el saludo a la clase Records, a toda esa gente que siempre está ahí conectada, mirando a ver qué es lo que pasa en su país, en su ciudad? Y pues en Engativá, nosotros somos engativeños de una parte de la tercera localidad más grande de aquí de Bogotá. Un saludo muy especial a todos los colombianos o bogotanos, y especialmente ahí a la localidad 10 de Engativá. Un placer poder compartir con ustedes en este momento.